Muy buenos días, estudiantes de la Cátedra de Contexto Francisco Antonio Moreno y Escandón, que es la Cátedra de Historia de la Educación de la Facultad de Ciencias y Educación. Para el día de hoy tenemos como ponente al profesor Homer Calderón. Él es psicopedagogo, tiene maestría en ciencia política y tiene también estudios, es doctor en educación. Pues aparte también ha sido dirigente, es el presidente de ASPO, el sindicato de los profesores de la universidad, y es el representante también de los profesores ante el Consejo Superior de la Universidad. Está vinculado a esta cátedra desde su creación y fue uno de los impulsores pues en todo lo que tenía que ver con la estructuración del sílabus de esta cátedra cuando se creó. Entonces, bienvenido, profesor Homer, y tiene la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a la distinguida concurrencia de esta sesión de la Cátedra de Contexto de Historia de la Educación, Francisco Antonio Moreno y Escandón. Hoy el tema que me corresponde es el que tiene que ver con Juan Amos Comenio y la educación moderna. Esto en razón a que la educación durante la colonia vivió una tensión entre las propuestas educativas y los proyectos educativos de la corona, pero especialmente de la Iglesia Católica, que tenía bajo las congregaciones o las comunidades religiosas que operaban aquí en nuestro territorio, específicamente en el Virreinato de la Nueva Granada, el monopolio sobre la educación. En virtud de ello, ese monopolio impidió, por ejemplo, que llegara a nuestras tierras en tempranas épocas el trabajo y la producción de Juan Amos Comenio, que para los estudiosos, para algunos filósofos, o en general en el plano de la filosofía y los estudios sobre la modernidad y la ilustración, consideran a Juan Amos Comenio uno de los pioneros y más emblemáticos de la modernidad, junto con, por ejemplo, René Descartes. Y entonces, ¿por qué estamos trayendo a colación un personaje que fue obstaculizado y que fue negado durante el periodo de la colonia? Porque, entre otras cosas, para entender por qué los jesuitas, especialmente, que eran los que tenían en buena medida la mayor iniciativa en el plano del impulso de la educación, la persona que abrió esta ¿la puede cerrar también? Ah, por fin. Gracias, Fernando. Bueno, las razones tienen que ver entonces con el hecho de que la presencia o el monopolio que de ellos tenían las comunidades religiosas en nuestros territorios durante la colonia, lo ocultaron, entre otras cosas, porque
Comenio surge dentro de una corriente de pensamiento y de las prácticas religiosas que llamamos protestantismo, o que se llamaron, o que se les denominaron los protestantes, y que hacía una serie de observaciones o críticas a la educación en general, a la Iglesia y al monopolio de la Iglesia Católica. Pero, sin embargo, es en ese contexto de esa tensión entre unos sectores de la Iglesia y o la Iglesia Católica y los protestantes a finales del siglo XVI y durante el siglo XVII, que va también a estar de presente la lucha por o la contradicción por resolver lo que es la orientación y el sentido de la escuela o de la educación en general y específicamente de una institución moderna, producto de la modernidad, esa escuela que hoy conocemos como la escuela, o sea, la institución hecha para la educación, ya no solamente una educación que se le brindaba a través de tutores a los hijos de la nobleza o de las élites gobernantes, sino una institución pensada para el grueso del público, a lo cual haremos relación. Luego, entonces, Comenio lo que va a representar es el proyecto de lo que es la escuela moderna. Y esa escuela moderna, de todas maneras, se va a abrir espacio aquí desde los tiempos de la colonia. Es parte del proyecto que plantea Francisco Antonio Moreno y Escandón cuando a mediados de la década del 60 del siglo XVIII propone la creación de lo que pudiese haber sido la primera universidad pública. Y aquí viene entonces todo el tema y la noción de lo público. Bien. Juan Amos Comenio nace y desarrolla su vida en esta región central de la Europa, que es la región de Bohemia. También como consecuencia de la persecución y la guerra que se llamó la Guerra de los 30 años, en la que el dominio y el poderío de la Iglesia Católica va a ser disputado en esta región por las comunidades protestantes, él se debe trasladar y también desarrolla una serie de escuelas en varios sitios y regiones de Polonia. Pero quiero destacar, este es un mapa del siglo XV, de cómo estaba distribuido los territorios. Aquí estaba el Sacro Imperio Romano Germánico, que era vecino y con el cual mantenían también una disputa y era parte de la idea del control territorial. Pero quiero destacar en el caso de la figura de Francisco Antonio, perdón, de Juan Amos Comenio, que nació, se ha dicho de paso, nació 100 años después de 100 años después del descubrimiento de América, en el año de 1592. Quiero destacar entonces que al haber nacido en esta región de Bohemia y al haber desarrollado sus prácticas como maestro de lo que hoy llamamos la primera infancia, como maestro también de primaria, y de haber propiciado una prolífica producción teórica sobre lo que es la educación, lo hace no de manera gratuita en esta región, sino porque esta región era una región, en primer lugar, geográficamente muy rica para los diversos tipos de producción que le brindaba en general a esta población unas condiciones adecuadas para tener unas condiciones de vida un poco más holgadas que en otras regiones. Y algo muy importante, en la medida en que la población tenía
mejores condiciones de vida, porque había una mejor producción agrícola, porque había una mejor producción de ganado o ganadera en general, porque había una mejor dotación de alimentos para la población en general. La población tenía unas condiciones muy importantes en el sentido de que al tener mejores condiciones también podía tener mejores condiciones para tener tiempo libre. El hecho de que hubiese tiempo libre era lo que permitía también que prosperaran muchas actividades del orden cultural, como por ejemplo los grupos de teatro que estaban circulando por toda la región y vivían de presentar sus obras a las cuales la población accedía pagando alguna cifra que le servía pues a los actores de estos grupos de teatro, pues poder vivir en algunas determinadas condiciones. Eso para señalar que en la medida en que mejoran las condiciones, hay condiciones para que haya tiempo libre, para unos muy poquitos, para otros mucho más, que antes era un privilegio solamente de las élites gobernantes. O sea, era un privilegio de la nobleza, era un privilegio de los emperadores de todas de todas las cortes que regían, digamos, las diversas formas de control y de control o de organización política en estos territorios. Y esto va a ser importante también porque una de las prácticas muy usuales en todo este territorio era que las familias entonces también acostumbraban a reunirse y una de las cosas que procuraban era la de reunirse para comentar la Biblia. Y aquí hay un punto como una práctica que fomentaban las comunidades religiosas protestantes bajo un criterio. La Biblia no podría ser solamente un monopolio para que la leyeran y la comentaran los sacerdotes en los ritos cristianos, sino que era algo que podía todo el mundo acceder. Eso planteaba un problema, la necesidad o creaba la necesidad de ampliar en el conjunto de la población la capacidad de leer y sobre todo de leer y escribir, o sea, la alfabetización. Pues en el siglo XVI, perdón, XVII, XVIII, ya por esa época, en esta región que hoy va a ser la región, hoy va a ser el país de la República Checa, no había una escritura, pero parte del trabajo académico o cultural que va a desarrollar Juan Amos Comenio es justamente crear una serie de instrumentos para eso. Y finalmente es una región en donde es un sitio obligado de tránsito de los comerciantes que venían del Oriente, de la Rusia, de Prusia, de todo lo que estaba implicado en el Imperio Otomano, que igualmente era un puente con toda la cultura oriental y que va a ser un sitio entonces de tránsito obligado y de intercambio, y con los comerciantes venían los libros y también venían las ideas, o sea, también era un lugar de diálogo, como lo hubo en otras regiones de Europa, que es lo que permite al intercambiar ideas, al hablar entre unos y otros pueblos, poder de una manera o de una u otra manera copiar ideas o tomar una idea para seguirla desarrollando en otros aspectos. Esto es algo que va a ser muy importante y que va a crear condiciones objetivas para que Juan Amos Comenio entonces se planteara en el plano teórico lo que vendría a irse constituyendo como un proyecto de escuela y educación moderna. Bien, Juan Amos Comenio hizo parte de las comunidades que llamaron en su momento husistas, o sea, que seguían a Juan Hus. Juan Hus nació en 1370, en el siglo XIV, ya finalizando el siglo XIV, y fue
muerto en la hoguera, asesinado en la hoguera en 1415, después de una dura y cruenta guerra que se desató también en lo que hoy es el territorio de la República Checa. Fue rector de la Universidad de Praga. Miren, la Universidad de Praga ya estaba funcionando normalmente. ¿Y cuál fue su planteamiento? Básicamente, lo que Juan Hus planteaba justamente era lo que ya señalaba respecto a que la población o las familias en toda esta región de Bohemia y en otras regiones donde había mayor riqueza, había más tiempo libre para un mayor número de habitantes o de población, pues planteaba que el diálogo que, que debía existir frente a la reflexión o frente a las enseñanzas de la doctrina cristiana no podía ser entonces monopolio de la iglesia, sino que tenía que ser un conocimiento universal para todos. Y por eso promovían que ese monopolio de la lectura y de la interpretación no podía ser solamente de los sacerdotes, sino que podía ser de cualquiera que pudiera tener capacidad de leer y comprender y sobre todo analizar esos planteamientos que estaban contenidos en la Biblia. Primer planteamiento. Y el segundo, ya para esa época, era que el conocimiento no estaba contenido en documentos sagrados, sino que el conocimiento podía obtenerse de la observación directa de la naturaleza. Pues estas cosas amenazaban el poderío ideológico de la Iglesia Católica, y por eso lo citaron a una reunión para que explicara cuáles eran sus planteamientos, lo que resultó ser una estratagema, porque en esa reunión no lo citaron para eso, sino para capturarlo y condenarlo sin ninguna fórmula de juicio, o bueno, con el juicio simplemente de que era un hereje, y por hereje fue llevado a la hoguera. Hace parte también entonces Juan Amos Comenio de esta corriente protestante que tuvo uno de sus inicios en Juan Hus, en la que también protagonizó Martín Lutero cuando presentó sus 95 tesis sobre, sobre el papel de la Iglesia Católica, pero especialmente sobre el tema de las licencias que podía dar la Iglesia Católica para que las personas pecadoras pudieran ir al cielo. Estas tesis, que fueron publicadas en 1517, lo que hicieron fue denunciar el mercadeo que de las indulgencias tenía la Iglesia Católica, o sea, el negocio que tenía. Y de nuevo, siguiendo con la línea de pensamiento de Juan Hus, planteaba de que el ingreso al cielo no era una cuestión que podía estar mediada por ninguna jerarquía o por ninguna estructura de poder católico o cristiano, sino que cada quien podía, de acuerdo a sus obras, llegar y ganarse el ingreso al cielo. Por eso entonces Martín Lutero en estas tesis va a denunciar el carácter mercantil, el carácter oportunista que tiene la Iglesia Católica, y va a proponer: cada uno de nosotros puede leer la Biblia y también puede con sus obras ganar los méritos suficientes para la siguiente vida. Como ustedes saben muy bien, en general las religiones han tenido como fundamento el, el proponerse como los mediadores o como los administradores entre esta vida y la otra vida, ¿no? Entonces, ese se ha convertido, digamos, en el discurso sobre el cual ha girado el control y el dominio de las religiones sobre las poblaciones, porque todo el mundo aspira a que pues haya otra vida,
Ellos dicen, sí, hay otra vida, y entonces para esa otra vida usted tiene que seguir nuestros consejos para poder acceder a ella. Pero bueno, esos son partes. Y es también importante señalar que estas discusiones religiosas no eran propiamente discusiones religiosas, sino que eran la forma, no había otra, de poder hablar de los asuntos más generales de la sociedad, de los asuntos de la organización de la sociedad, o sea que el debate y las discusiones religiosas y las tensiones entre los poderes monárquicos y los poderes eclesiales eran la forma en cómo se expresaba la acción política general. Bien, ese es uno de los rasgos. El otro rasgo en el cual surge Juan Amos Comenio con su obra pedagógica es que desde el siglo XV hay una explosión de conocimientos en toda Europa, especialmente. Una explosión de conocimientos que provienen especialmente de la mayor difusión que se hizo del conocimiento, tanto del conocimiento clásico de los griegos como del conocimiento matemático de los indios y de los chinos, que las comunidades o el imperio musulmán habían logrado concentrar, y que en función de su valoración, los árabes o los imperios árabes y musulmanes lograron hacer entre el siglo IV y el siglo XII toda una labor de rescate y de creación de bibliotecas para poder aglutinar o para poder combinar, hoy diríamos interdisciplinariamente, todo el conocimiento más avanzado que se había producido en la época, como el tema de las matemáticas. Por esa razón, y todo ese conocimiento árabe se había que había tomado de los griegos, que había tomado de los indios, que había tomado en general de Oriente, va a haber todo un movimiento por la traducción de esos textos, y se logran desarrollar un movimiento también de muchos traductores, por allá en el siglo XI, XII, XIII sobre todo, que rescatan, digamos, esos textos y que van a ser, son textos del orden científico, como por ejemplo los elementos de Euclides, el Arjaminón el Almagesto, perdón, de Claudio Ptolomeo, y las obras entre otras tantas, y las obras de Galeno, que son unas compilaciones ya que desde la época antigua había reunido buena parte de la información que había y del conocimiento que había de la medicina, a partir de los conocimientos ancestrales de todos los pueblos, ¿no? Eh, Todos los pueblos han desarrollado unas prácticas de medicina que han estado soportadas sobre todo en el uso de las plantas como formas de poder acceder, digamos, a la curación de algunas de enfermedades en general. Todo eso había sido compilado por Galeno. Los árabes lo habían también rescatado, lo habían traducido y lo habían enriquecido con muchos más conocimientos y con el fomento de los jardines botánicos, entre otras cosas. Todos estos elementos dieron pie para que hacia el siglo XIV y XV hubiese una revolución, un estallido del conocimiento científico, ¿no? Y tenemos, entre otras tantas cosas, el termómetro que inventó Galileo Galilei para poder tener una idea de lo que es la temperatura. También Galileo Galilei jugó con la óptica e hizo microscopios, aunque él no los usó, sino que lo que usó fundamentalmente fue el telescopio. Otro señor, Abraham Ortelius, que era cartógrafo, matemático, geógrafo, publicó este mapa que ustedes más o menos espero que alcancen a ver, pero que ya es muy aproximado a lo que es la geografía contemporánea que hoy conocemos, o la cartografía contemporánea que conocemos del planeta.
Entre otras tantas cosas, William Harvey escribió ya el tratado sobre el movimiento del corazón, mejor dicho, descubrió cómo era la circulación de la sangre. En 1589, esto puede parecer baladí, pero mire, el señor Sir John Harrington era un poeta y ahijado de la reina Isabel I, se inventó el inodoro. Aquí está el inodoro, que era más o menos elegante para esa época, ¿no? Y el inodoro colectivo. En 1438 se inventa por Gutenberg. Gutenberg no inventa la imprenta, o sea, esa noción, esa idea ya la tenían los chinos de mucho tiempo atrás, y lo que hace él es sencillamente crear una nueva tecnología para que en lugar de tener una sola plancha con las letras, dividir las letras una por una y hacerlas, colocarlas sobre un marco, y sobre esa base no se facilitaba mucho la producción, pero la creación de la imprenta va a ser una gran revolución en el sentido de que va a permitir difundir mucho más el conocimiento. Tenemos la revolución copernicana, nada más ni nada menos que en 1543, la publicación del libro de Copérnico sobre las revoluciones de las esferas celestes, o sea, la tesis del heliocentrismo versus el geocentrismo. O sea, la Tierra no era el centro, sino que el centro de nuestra galaxia inmediata era el Sol, va a descubrirse en ese momento. Y un punto clave en todo este periodo va a ser el trabajo entre otras tantas, de este matemático que fue René Descartes, eh, que produjo y sintetizó, digamos, buena parte del debate en ese momento, que era un debate en el sentido de que el mundo podía ser conocido de manera objetiva, independientemente de las autoridades de la Iglesia Católica o de cualquier otra unión. Y que sobre todo la población podía conocer el mundo superando los niveles de superstición que predominaban en Europa y que en general han predominado en todos los pueblos, incluso hoy en día, ¿no? Hoy en día la gente sigue creyendo en brujas, sigue creyendo en milagros, sigue creyendo en hechizos, ¿no? Eso era muy popular en la Europa y en general en buena parte de todos los pueblos, y frente a eso, pues René Descartes lo que va a propiciar, entre otros aspectos, es que el mundo puede ser conocido y que hay un método que es el que simplemente sintetiza lo que fue la práctica de Galileo Galilei al momento de plantear sus descubrimientos, y que no es otra cosa que el método científico, ¿no? Que implica trabajar siempre con evidencias, que implica siempre tratar de analizar, de dividir las partes de un objeto de conocimiento, que implica luego eh, una organización de ese conocimiento, esa información sobre cualquier objeto, y finalmente una recapitulación o más bien una exposición del conocimiento. Una cosa es la realidad, que la realidad se nos presenta a nosotros de manera totalmente desordenada. Nosotros no podemos ver la realidad de alguna manera, digamos, organizada, sino que nos atropella a cada momento. Y por eso estudiarla, investigarla, implica poderla conocer por partes. Hay que dividir esas partes, y cuando ya tenemos un conocimiento que no es otra cosa distinta que entender la relación de lo que compone un objeto de conocimiento y las relaciones de esos elementos que lo componen, para después poder exponerlo. La exposición es el discurso teórico, es el discurso o es el planteamiento científico. Esa exposición es lo que tiene que tener un orden, ¿no? Y debe tener un orden lógico. Estas ideas que ya empezaban a tomar fuerza fueron parte de los elementos que fueron a formar o a documentar a Juan Ramos Comenio. Hay entonces dos textos que son la producción de Comenio y el discurso de método de Descartes,
que pueden ser considerados como emblemáticos de la modernidad. Y entre esa modernidad, entonces, vamos a tener una creación de la razón, una creación de esta naciente modernidad, una creación de todo este movimiento de la razón, de todo este movimiento del pensamiento, de la intelectualidad científica y humanística, que va a decir, necesitamos entonces una institución para la formación del principal rasgo que tiene todo ser humano. Ese principal rasgo es la capacidad que tenemos de pensar y de poder observar, analizar y entender nuestro entorno. La verdad no está en los dogmas de fe de las religiones, sino que la verdad está es en la observación, en la experimentación que podamos hacer del mundo para entenderla. Y en la medida en que la podemos entender, nos volvemos autónomos frente a las leyes de la naturaleza, porque al contrario, en lugar de padecer las leyes de la naturaleza, en lugar de padecer la ley de gravedad, nosotros podemos hacer un uso, una vez conocidas, de las formas como se comporta, cómo se mueven, cómo se transforma la realidad en beneficio de mejores condiciones de existencia de nuestra especie y de la vida en general. Por eso, Comenio plantea lo que ya va siendo una práctica desde el siglo XVI y XVII, cuando se establece y se empiezan a establecer escuelas que van a ser escuelas públicas, o sea, no solamente la educación va a ser un tema reservado para los hijos de las élites con sus tutores, sino que va a ser ya un asunto masivo. Y va a decir, la escuela tiene que jugar tres funciones principales, o está estructurada para tres funciones principales. Una es para con sabiduría pensar. ¿Qué sabiduría? Es el conocimiento científico y humanístico. Todas estas cosas que son apenas una parte de lo que había sido, digámoslo así, los grandes desarrollos en el conocimiento científico desde el siglo XIV, desde el siglo XIII, XIV y XV, ¿no? Que rescatan el conocimiento matemático y en general el conocimiento científico que le damos de la antigua Grecia, que a su vez la antigua Grecia había aprendido por sus expediciones, por las expediciones que hacían, o los viajes eh, que hacían los pensadores griegos por todo el mundo conocido en esa época. Papel importante va a jugar Alejandro Magno, ¿no? Quien era discípulo de Aristóteles, justamente en el conocimiento del mundo y con el conocimiento del mundo asimilar, digamos, todas esas producciones ancestrales de todos los pueblos y convertirlos en teorías sobre la realidad, que no es otra cosa que a lo que llamamos nosotros como ciencias. Esas podían ser enseñadas e impartidas para que fuesen el instrumento de pensamiento. O sea, salirnos de la simple opinión, la doxa, como decía Platón, para entrar al plano de la episteme, o sea, del conocimiento objetivo, como diría Emmanuel Kant. Y eso es lo que llamaban en su época la sabiduría. Tener esas herramientas que nos permitan a nosotros tener un conocimiento objetivo más allá de la opinión o de la ideología dominante que en aquel momento era la ideología del cristianismo oficializado en la Iglesia Católica y que hoy en día es el pensamiento único neoliberal que postula que lo más importante o lo determinante para el funcionamiento de la sociedad es el mercado, es el individuo y es lo local, ¿no? Que en lugar de que hoy circulan esas ideas, ese pensamiento como con una fuerza ideológica tal que todo el mundo lo asimila en el sentido de que lo más importante hoy es el individuo, la identidad individual por sobre la conciencia de la posición de clase que cada uno de nosotros ocupa. Frente a eso había que oponer la sabiduría como la mejor forma para pensar. Y a su vez la escuela es también el ámbito para la formación de
de la formación ética, la formación que parte específicamente del reconocimiento de sí mismo y del otro, y que Comenio llamaba la idea de que poder enseñar o formar con honestidad para que con honestidad podamos actuar bien. Y algo muy importante, porque va a ser, lo sabemos nosotros después, como dijo Lev Vygotsky, el lenguaje es la envoltura material del pensamiento. Entonces nosotros no podemos pensar bien si no hablamos y escribimos con propiedad. O sea, la lengua hay que enseñarla de manera mucho más avanzada que lo que nosotros podemos transmitir de la lengua en la familia. Esos tres elementos van a constituir elementos sustanciales. En la didáctica magna, entonces, que va a ser, digamos, una de sus obras, entiendo que no, la primera, una de las primeras ediciones de esta obra es de 1632, va a plantear entonces lo que va a ser en el plano teórico la estructura teórica de la pedagogía. Estructura teórica de la pedagogía que va a tener tres elementos o tres componentes, uno de carácter teleológico, o que es uno de carácter teleológico, otro de carácter epistemológico y otro de carácter cratológico. O, en otras palabras, todo planteamiento del orden pedagógico vamos a observar en la producción teórica de Juan Amos Comenio, va a resolver tres preguntas. ¿Cuáles son los fines de la educación? ¿Para qué es la educación? Dos, ¿qué enseñar y cómo enseñar? O lo que va a ser específicamente la teoría de la enseñanza. Y tres, en el plano cratológico o de la organización, qué es y cómo organizar la escuela, la institución escolar. De Comenio nos viene, de esa época nos viene la organización de la escuela en escuela materna, en escuela primaria, en escuela secundaria, que entonces le denominaban el gimnasio. Va él después a diferenciar esos niveles de esta escuela que hoy tenemos y que siguen funcionando con las escuelas bueno, lo va a diferenciar de lo que es la academia que que hoy conocemos como universidad. En general voy a resaltar en este primer plano que es propiamente el discurso pedagógico de los fines de la educación. Por ejemplo, el primer o el capítulo 2, el título, para comentar lo siguiente respecto de los fines. Lo tituló El fin del hombre está fuera de esta vida, o sea, está en trascender. No propiamente en la idea del otro mundo, sino en la idea de que el rasgo esencial del ser humano es su pensamiento, su capacidad de pensar, y que esa capacidad de pensar es la que nos hace humanos, es la que nos diferencia de las otras 50 millones de especies de animales que hay en el planeta. No puede ser de otra manera, sino que tiene que ser enseñado, tiene que ser cultivado. O sea, nosotros no nacemos humanos, nos vamos haciendo humanos. La familia es un primer elemento de socialización, de acceso a la cultura. Pero la escuela va a ser entonces el medio por el cual nosotros ascendemos, crecemos intelectualmente y por lo tanto somos cada vez más humanos en la medida en que tenemos un conocimiento objetivo del mundo a través de las ciencias, en la medida en que pensamos y reflexionamos ética y estéticamente desde las humanidades, por ejemplo, y todo esto de una manera mucho más elaborada que requiere de una condición básica y es poder tener tiempo, el tiempo que antes podían dedicar las élites como lo eran Platón y Aristóteles, por ejemplo, que tenían
los recursos económicos suficientes para tener los esclavos que explotaban y por ellos poderse dedicar tranquilamente a pensar el mundo en sus academias, pues esa característica es la que va a necesitar que haya una educación como forma de crecimiento humano, porque el propósito de ese crecimiento humano, el propósito de esto es trascender. ¿Qué es trascender? Trascender es producir toda una serie de pensamientos y acciones que permitan garantizar el bienestar y el goce de la vida, no solamente de nuestra generación, sino de las futuras generaciones. La trascendencia está en que lo que hoy hacemos perdura. Comenio ha trascendido, Galileo ha trascendido, Galeno trascendió, Euclides, el texto original de Euclides se enseñaba hasta los años 60 en Inglaterra. El texto de Euclides, la geometría euclidiana, se enseñaba todavía en Inglaterra hasta los años 60. Por ejemplo, aquí incluso también se enseñó hasta bien entrado el siglo XX. Entonces, esa es una de las primeras cosas que señala. El fin de la educación es el de lograr que el ser humano trascienda. ¿Y cómo trasciende? A partir de su formación como ser humano, que no es otra cosa que su formación intelectual, su formación ética y su formación estética. Decía, por ejemplo, en el capítulo 6, conviene formar al hombre si debe ser tal. Vuelvo y digo, nosotros no nacemos ya como seres humanos, vamos siendo como seres humanos, y además porque somos una especie gregaria, vivimos siempre en rebaño, ¿no? Agrupados, no lo podemos hacer de otra manera, y sobre esa base nosotros podemos quedarnos en la ignorancia toda la vida, ¿cierto? Pero en la medida en que nos quedamos nosotros en la ignorancia, o la gente se queda en la ignorancia, o los pueblos se quedan en la ignorancia, son más presa de la dominación y la explotación por parte de las élites. ¿Por qué? Porque su principal preocupación va a consistir en subsistir. Y si esa es su principal consideración, la de poder subsistir, pues los regímenes o la economía o el control de la producción y la economía los van a tener siempre condicionados a estar dedicando el 100% de su tiempo a sobrevivir, o sea, a someterse a la explotación del trabajo. Pues bueno, esta idea contra esa explotación, pues va a surgir, o contra esa condición, va a surgir la idea de que hay que sacar tiempo y que ese tiempo tiene que ser para la enseñanza. Bien, estos son uno de los aspectos. Comenio va a controvertir el pensamiento dominante en la enseñanza, en el sentido de que una de las ideas que predominaban en la escolástica dominante, o sea, en la instrucción doctrinera que impartía la Iglesia Católica, las iglesias en general, cuando se trataba de educación de la niñez, era que la enseñanza estaba asociada a la, a la, a la, a la represión o a la violencia, de tal manera que se creía que para que alguien aprendiera algo había que propiciar el castigo como una forma de enseñanza de, de o de adquirir el conocimiento. Para aprender a leer y a escribir había que, o se tenía la idea de que era a través del castigo que los estudiantes podían hacer lo que los niños o los jóvenes adultos lo podían hacer. Como iba a plantear, no, no señor, nada que ver. La característica nuestra como especie humana, y que uno ve también en la naturaleza, que va cambiando permanentemente y que por lo tanto históricamente se ha observado, es que esa característica es que nosotros podemos aprender.
o sea que es parte de nuestra naturaleza, la del aprendizaje. Por eso aquellos que dicen de que hay que aprender a aprender, pues están haciendo un planteamiento equívoco y falaz, porque nosotros tenemos esa capacidad, toda nuestra especie humana tiene esa capacidad desde que nacemos, de estar aprendiendo permanentemente. Y para aprender no se requiere castigar, sino que lo que se requiere es facilitar la enseñanza y el aprendizaje. Y para facilitar la enseñanza y el aprendizaje hay que tener un método, como lo planteaba René Descartes, y ese método no era sino seguir la naturaleza, como lo planteaba también René Descartes o en general todo el pensamiento racional. O sea, el racionalismo llevado a la escuela permitía, como efectivamente él lo demostró, porque él no solamente escribió estos tratados de pedagogía, la didáctica magna y su amplia obra sobre educación de manera teórica o aislado por allá, ¿no? O encerrado pues en su cubículo en una universidad para hacer puntos en la producción teórica y entonces hacer puntos salariales, sino que él fue maestro. O sea, fue un hombre de la práctica social y de la práctica teórica. Si hay un método adecuado, la enseñanza se facilita y por tanto el aprendizaje. Si hay un método también adecuado, puede haber una solidez en el aprender y en el enseñar. Y plantea una serie de elementos de la enseñanza. Plantea entonces los métodos para las artes, ustedes deberían leerlo en la didáctica magna de Juan Ramos Comenio y verán ustedes eh, la vigencia de estos asuntos, puesto que Comenio, en últimas partes de sus tesis y de sus prácticas, que fueron demostradas en las escuelas en que él creó y fomentó en varias o en muchas ciudades europeas del centro de Europa, implicaba siempre que había que aprender tres cosas básicamente. Todo lo que tenía que ver con la erudición, el conocimiento científico y humanístico de la época, las costumbres y la política, que él la planteaba como la religión, que no era otra cosa sino las reglas de relaciones sociales. Y decía Comenio, nosotros no podemos trascender sin conocimiento, ni puede haber conocimiento sin ejercitación. O sea, el conocimiento, la adquisición de conocimiento es un asunto del orden práctico. Después, en la Revolución Francesa, en la Asamblea Nacional Francesa, se iba a plantear la idea de que la educación pública debe ser una educación experimental, siguiendo esta idea. Un proverbio que se atribuye su origen a la India va a decir que la mejor manera de aprender es haciendo. Y eso es lo que promueve él como recursos de educación, como recursos didácticos. Y postula, entre otras tantas cosas, uno, el aprendizaje es un asunto del orden práctico y el aprendizaje tiene que hacerse no con la memorización, o sea, con el dictado del profesor, sino colocando a los niños frente a los objetos y que los manipulen, de tal manera que el aprendizaje pueda ser resultado de su práctica de conocimiento, pero orientado por el maestro. El maestro tiene que hacer el plan de estudios y tiene que seguir el orden de exposición de las ciencias como parte del orden de la enseñanza.
¿Me explico? Recomendaba algo que es de suyo y que ha operado hasta recientemente, hasta que se presentaron dos grandes contrarrevoluciones a la teoría y a esta disciplina de la pedagogía, que recomendaba. Siempre hay que fomentar la enseñanza a partir de lo general, de lo más abstracto, ¿cierto? En la educación primaria, hasta lo más concreto, en el gimnasio o en la academia, o hasta la educación secundaria, diríamos hoy, o educación media. De manera que lo más general son las cosas que nosotros aproximamos cuando estamos en primaria y hablamos básicamente de las ciencias naturales o de las cosas de la naturaleza, tal vez de una manera desordenada como debe ser, para llegar al grado 10º y 11 a aprender física y química, y la química orgánica, inorgánica, y la física y el cálculo y la trigonometría, que son mucho más. Y en la primaria, de una manera mucho más amplia, las operaciones y mucho más general, que son las operaciones, las 4 operaciones básicas de las matemáticas, pues la aritmética, que son claves y que ustedes las aprendieron y que ustedes no tuvieron ninguna dificultad en poder mecanizar, digamos, eso, o ejercitarlo, por ejemplo, con el dominio de las tablas de multiplicar, que eso, todos los que han aprendido las tablas de multiplicar, no hay registro alguno de que se haya enfermado, de que se haya no sé, mm, agravado, pues, mentalmente, ni nada por el estilo. De lo general, entonces, a lo particular, de lo local, de lo inmediato a lo más universal. Por eso es que ese principio está presente, por ejemplo, en, en la educación, en lo que tiene que ver con los elementos de la educación obligatoria establecida en la ley 115, que establecen que en la primaria o en el preescolar el niño empieza a conocer el cuerpo, luego en quinto primaria a conocer, luego después la familia, debe conocer después el barrio, en quinto primaria la ciudad. Todos ustedes en el año, en quinto primaria tuvieron que haber estudiado a Bogotá, los que nacieron y se educaron aquí en Bogotá, y saber que en 1538 llegó por aquí eh, ¿quién? Gonzalo Jiménez de Quesada, y por allí donde está ahorita el Chorro de Quevedo, supuestamente se sentó debajo de un árbol a decir que iba a esperar a que escampara, porque todo el tiempo, no, porque estaba lloviendo en ese momento, pero lo que no se dio cuenta es que aquí todo el tiempo llueve. Pero bueno, todas estas cosas son de quinto primaria, para llegar después al conocimiento de la historia nacional o de la geografía nacional, y el conocimiento más universal con la historia universal o con el conocimiento universal de las ciencias más concretas. Entonces, de lo local o del entorno inmediato hacia lo más amplio, o sea, lo más universal. Esos son algunos de los principios que siguen en última instancia la lógica del orden de exposición del conocimiento humano, del conocimiento objetivo, tanto en las ciencias de la naturaleza, en las ciencias sociales, como en las humanidades. O sea, vamos de lo sencillo a lo complejo, ¿cierto? Vamos de lo inmediato a lo trascendental, vamos de lo general a lo especial o a lo particular. Estos son formas. ¿Y cómo se enseña? Pues bien, eso es parte de los planteamientos que que operaron en las escuelas comenianas, que se extendieron por todo el planeta, esta concepción de la enseñanza que fue eficaz y sobre la cual muchísimas generaciones en todo el planeta se han educado bajo estos principios. El maestro enseña y tiene unos criterios generales, como que la mejor enseñanza es la enseñanza que se hace combinando la teoría con la práctica o a partir de la experimentación, ejercitando la actividad de exploración, de cuestionamiento, lo que hoy llamaríamos el pensamiento crítico en la práctica, y así apropiar, digamos, el conocimiento más avanzado que ha logrado desarrollar la humanidad en su conjunto. Esto no es un tema de Europa, esto no tiene nada que ver.
Europa lo que hace es condensar toda la trayectoria universal, por lo menos del conocimiento de Oriente, de la China, de la India. Recuerden ustedes que los números nuestros le llamamos arábigos, deberíamos llamarles indoarábigos, porque vienen realmente de la India. Y el sistema posicional de los números es una gran revolución también, que se inventaron los indios, no sé, hace unos 5.000 años, pero, y que hemos venido a conocer. Y no por ser de origen indio, pues uno va a decir que qué cosa tan terrible. Funciona el sistema posicional, ¿no? Bien, y finalmente, el tercer elemento, que es el que tiene que ver con la organización escolar, que yo llamo cratológico, en el sentido de que es parte del estudio del poder, o sea, la organización, va a plantearnos lo que va a ser la estructura de la escuela, que va también a universalizarse, va a generalizarse. O sea, en todo el planeta hoy tenemos preescolar, primaria, secundaria, y una secundaria que después se especializa en educación media, técnica y tecnológica con diversos nombres, de la cual después sigue la educación superior. Esto se va a universalizar, pero esto es también parte de la lógica con la cual esta combina la lógica de la exposición del conocimiento objetivo, del conocimiento científico, aquel que se opone a las creencias impuestas por las religiones o por los imperios o por los poderes dominantes, o aquel que también parte de la duda metódica, siempre dudando de todo hasta tanto no poder experimentar y conocer bien esas realidades. Todo ese conocimiento pues debe tener una estructura que se corresponda. Entonces, hay una estructura que va a seguir la lógica del desarrollo humano. O sea, debe haber una escuela cuya organización en su base tiene que ser para, o sea, en su periodo inicial tiene que ser obviamente la escuela maternal, o llamaríamos preescolar, para los niños. La escuela primaria seguiría la escuela primaria cuya estructura y contenidos y metodologías están hechas para los niños de esas edades. Y asimismo, la escuela del gimnasio, llamaría convenio, o la educación secundaria y media, diríamos hoy aquí, para que en el nivel de desarrollo de los niños, que después vamos sobre todo a conocer más con Jean Piaget, es cuando se desarrolla todo el potencial del conocimiento abstracto. Después de eso no va a haber otro mayor desarrollo. O sí, puede haber un mayor crecimiento, pero todo el potencial ya lo tenemos nosotros desde la adolescencia. Y por eso es que podemos aprender tranquilamente el álgebra lineal, que va a ser fundamental para el aprendizaje de las ingenierías. Por ejemplo, el cálculo, la trigonometría, todo esto que es pensamiento abstracto, que es una de las propiedades que solamente tiene la especie humana. Entre los 50 millones de animales, de especies animales que hay, solamente una especie tiene esa capacidad de abstracción, y la escuela entonces se pensó que en ese momento tendría que tener una educación con unos contenidos para los jóvenes de esa edad y con esas características de pensamiento abstracto. Entonces la va a formular así. Por eso dice en el capítulo 27 la división de las escuelas en 4 especies conforme a la edad y aprovechamiento. Muy sencillo, muy claro. Pero está siguiendo esa lógica, que es la lógica del pensamiento y la lógica del conocimiento que ya se tenía, de las diferencias que hay en el desarrollo de los sujetos de aprendizaje, que no son otros que los niños. Esta es, digamos, la, la, lo que plantea Comenio respecto al tema de la estructura de la escuela en general. Este es el tercer planteamiento. El primero es, la pedagogía postula o tiene un contenido teleológico. ¿Para qué es? Es para el crecimiento humano. Y el crecimiento humano es el crecimiento del intelecto, del conocimiento. Es la salida, la liberación, ¿no? La emancipación de la doxa. O sea, la emancipación de la ideología dominante para
poder tener un conocimiento autónomo, que no puede ser otro distinto que el conocimiento objetivo y sistemático de la realidad y obviamente de cada sujeto en sí mismo. Y todo esto que planteaba Comenio lo planteaba en una escuela, uno que es de carácter masivo, o sea, parte de la esencia de la educación es que tiene que ser colectiva. Y ahí traza una línea roja con todo el pensamiento pedagógico anterior que siempre lo había hecho pensando en que la educación solamente podía ser para los hijos de la nobleza que tenían las condiciones, ¿cuáles? Los recursos económicos y el tiempo libre para poderle dedicar a una cosa que es aparentemente una perdedera de tiempo, ponerse a pensar, nada más ni nada menos, pensar. Entonces, ese pensamiento no puede hacerse sino de manera colectiva. Como colectiva fue la Academia de Pitágoras, por ejemplo. Y su teorema, pues no era un teorema propiamente de él, sino un desarrollo teórico de ese conocimiento que ya provenía de Oriente. Pero ellos lo teorizaron y se pusieron a echar globitos y a especular y encontraron un conocimiento que no servía para nada en su momento y hoy tampoco serviría en la escuela, pero es conocimiento, es un producto humano. Y se puso a observar que en los triángulos rectángulos, si yo miro el área si yo veo el área que podría estar representada en la hipotenusa, o sea, el cuadrado de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, y me pongo a mirar pues, a jugar, y me pongo a pensar, bueno, ¿y qué tal si también veo el área o extiendo a un área los catetos? Entonces, miro esos resultados y encuentro una cosa curiosa. Siempre, eh, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos. Eso es un conocimiento teórico. Eso ya se usaba. Ese triángulo equilátero lo usaban y esa noción era muy usada también ya en Egipto, por ejemplo. Es un conocimiento milenario, ancestral. Lo que hicieron ese colectivo, lo que hizo ese colectivo de la Academia de Pitágoras fue especular y hacer teoría que se perdió durante unos siglos, que los árabes rescataron y enriquecieron con las matemáticas universales, quiero decir de la India, de la China, y que tenían una aplicación muy especializada para hacer acueductos los romanos, para hacer los puentes, para hacer las murallas que protegían las ciudades de las invasiones de otros pueblos, en fin. Pero eso es un producto del conocimiento humano que nos permite entender y abstraer el mundo. Y sobre esa base también poder mejorar las condiciones de existencia nuestra. Otra cosa es que ese conocimiento se ha desarrollado siempre en medio de sociedades divididas en clases y en unas clases que explotan a las otras clases, ¿no? Y al explotar a las otras clases, no solamente las explotan económicamente, sino también quitándole el tiempo. Y por eso las clases subalternas, las clases explotadas a lo largo de la historia también, y en convenio se va a reflejar esa lucha, van a propiciar la lucha por el tiempo libre. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hacían los clásicos griegos en la Academia de Pitágoras, para pensar. Y para pensar bien, pues hay que tener unas herramientas de pensamiento muy potentes, que no son otras que las del método científico, las del conocimiento científico y el conocimiento humanístico, las del conocimiento de la ética, de la estética. Y eso solamente se puede hacer de manera grupal. Por eso entonces se plantea que la escuela tiene que hacerse, ¿no?
de manera conjunta. Decía Comenio que había que prescindir de los libros de los gentiles. ¿Cuáles son los libros de los gentiles? De los libros que no son, que son especulativos, ¿no? Que no son rigurosos en sus planteamientos. O sea, los libros que no son de ni historia, ni de ciencias, ni de artes, sino esos otros que hoy diríamos que son como todos esos libros de superación personal. Un libro de los que él recomendaba cuando él señalaba que había que prescindir de los libros de los gentiles, hoy yo diría con entera propiedad, es por ejemplo los de Coelho. La gente que sigue a Coelho, por Dios, está perdiendo el tiempo porque lo podría aprovechar teniendo un mayor y mejor conocimiento del mundo. Bien, hay que tener una disciplina, o sea, un orden para el aprendizaje escolar. Bien, ahora bien, quiero concluir. Bueno, la idea de la escuela común, que es la escuela única que vamos a plantear, o sea, una sola escuela desde el preescolar hasta el grado 11. Y que sea para todos, lo planteó. No solamente lo planteó, también lo fomentó y lo hizo. ¿Qué quiere decir todos? Hombres y mujeres, independientemente de la creencia religiosa, independientemente del color de la piel, independientemente de su procedencia, para todos. Esto va a ser clave, es también parte del planteamiento de Simón Rodríguez, que interpreta así o desarrolla así el postulado del movimiento de la Ilustración y del movimiento de la Ilustración, que en el plano político no es otra cosa que el republicanismo, que se expresó en la Revolución Francesa, en la idea de que el conocimiento no puede ser privatizado, sino que tiene que ser una condición para todos, porque todos somos humanos y todos merecemos o tenemos el derecho a crecer como seres humanos, saliéndonos de la doxa, saliéndonos de el dominio sí, del dominio o del sometimiento a la que siempre estamos amenazados de estar sometidos, que es no otra cosa que el de la ignorancia, el de la superstición, el de la superchería, en fin, que hoy tiene expresiones concretas, por ejemplo, a lo cual haré alusión en este momento. Bien, la academia, ya dije, de la academia Comenio va a decir, es otro tema aparte. O sea, la academia es la universidad y la universidad se rige por otra lógica, diría yo, la lógica científica, por más veras. Pero bueno, la lógica investigativa. Y concluyo que esta es un planteamiento orientado y dirigido a garantizar la formación del ser humano, a hacer que el ser humano llegue a ser cada vez más un ser humano. Y para que un ser humano sea cada vez más ser humano, tiene que aprender. Y sobre esa base, autonomizarse de la dominación de las leyes de la naturaleza y también de las leyes de las élites dominantes. Y para eso requerimos entonces de que esta capacidad, que es la de pensar, que es exclusiva, así como pensamos nosotros, de tener pensamiento abstracto, exclusiva de la especie humana, todo el mundo pueda llegar a tenerla y pueda liberarse en ese sentido de todo tipo de dominación, tanto de la naturaleza como de sus congéneres. Pero esta idea va a tener dos fuertes ataques que aún hoy perduran. Uno va a ser con la propuesta de Juan Jacobo Rousseau, según la cual la educación tiene que ser natural. Él propone un método inaplicable, porque él dice que la educación tiene que ser para un solo niño y por 20 años, por lo menos. Así como tendríamos que tomar 3.500 millones de maestros para que enseñen a 3.500 millones
de alumnos en el planeta. Pero ese no es el problema. El problema es que Juan Jacobo Rousseau dice, el niño puede aprender por su cuenta. Todo el conocimiento ya lo tiene el niño. Otros van a decir, tiempo después, todo el mundo tiene conocimiento. Antes la ignorancia era una cosa que se combatía. Comenio formula un proyecto contra la ignorancia. Hoy la ignorancia se fomenta porque lo que llaman que todo el mundo tiene un conocimiento no es otra cosa que decir que todo el mundo tenemos unas concepciones ideológicas, ¿no? Tales que, por ejemplo, nos condujeron a que en, en, en el debate sobre el plebiscito, en el año 2016, había quienes decían que si ganaba el sí por la paz, al otro día iban a sacar un rayo homosexualizador e iban a convertir en gays a todos los niños en las escuelas, porque los acuerdos tenían un enfoque de género. Pero que lleguen eso no es ningún problema. El problema es que se creyeron eso. Eso es lo que llamamos ignorancia. Y Juan Jacobo Rousseau dice, no, todo ese conocimiento está, lo que hay que hacer es, y él hace un planteamiento conductista, controlar el medio para ir llevando al niño poco a poco a que él vaya descubriendo el mundo por sí mismo. Juan Jacobo Rousseau hacía un planteamiento de ese tipo como un ideal burgués. Él estaba en contra de la escuela pública, pero su ideal burgués de la educación era que era para un solo niño y que tenía que ser de tal manera que el niño fuera descubriendo el mundo. Eso cómo lo van a interpretar mucha gente después. No, que al niño en la casa hay que dejarlo que meta los dedos en los tomacorrientes y que experimente después de un corrientazo la energía eléctrica. Si eso se aplicara en los laboratorios aquí de química y biología, no sé, tendría mucho más trabajo bienestar institucional, ¿no? O lo que hay de enfermería y salud en bienestar. Primera amenaza. Y la segunda fue la que provino del movimiento o se condensó en el movimiento del movimiento estudiantil del Mayo francés, en donde se popularizaron toda una serie de teorías que iban específicamente contra el poder en abstracto, de suerte que todo es poder, lo cual es cierto, y de suerte que entonces hay que librarse de todo poder, lo cual nos conduce a liberarnos de todo poder. ¿A dónde vamos a ir? Pues entonces al libre desarrollo del mercado, no hay de otra. Entonces, desde esa óptica de la crítica, que no es otra cosa que la expresión en el plano teórico y en el plano educativo, de los efectos de los cambios políticos y económicos que se estaban gestando en la actual fase de acumulación capitalista, que denominamos neoliberal, y que es una fase en donde se incrementa en extremo la explotación del trabajo humano, a tal punto de que hoy el 1% de la población del mundo, menos del 1% de la población del mundo, tiene ingresos que representan la mitad de la riqueza que se produce, que se produce en todo el planeta. De manera que el 99% de la población tiene apenas acceso al 49% de la riqueza que se produce en el planeta. Todo eso se encubre ideológicamente exaltando al individuo, exaltando la identidad en contra de la conciencia. Una cosa es que yo me identifique como maestro, por ejemplo, como profesor universitario, y que esa identidad signifique, como generalmente tiende a significar, que soy un intelectual que está por encima del bien y del mal,
y que no pertenezco a ningún sector social, sino que soy intelectual. Y otra cosa es ser consciente de lo que uno es. Finalmente, el profesor universitario no somos otra cosa que trabajadores asalariados. Gústenos o no nos guste, nosotros somos o hacemos parte en la estructura social del sector del trabajo. Nosotros vivimos del trabajo, no de la renta ni de la explotación del trabajo ajeno. Entonces son dos cosas, la identidad subjetiva, que tiende y puede ser equivocada, y otra cosa es la conciencia, y en el ejemplo que estoy dando, la conciencia de clase, o sea, en qué sector social estoy yo ubicado, para dar simplemente un ejemplo de ese debate contra el cual se viene desarrollando. Esa misma trascendencia del pensamiento neoliberal en el plano eh, educativo, se refleja entonces en cosas como el retorno de la superstición, de la superchería, de la ignorancia a un nivel mucho más extendido, como por ejemplo el que se expresa en el movimiento contra las vacunas, un desarrollo de la razón, de la investigación científica, del conocimiento, del comportamiento de los virus y las bacterias. Hoy hay un movimiento que se llama el movimiento de los terraplanistas, que tiene fuerza. O sea, cada vez más hay gente que cree que el planeta es plano, la Tierra es plana. Bueno, a lo mejor tendrán razón, porque ya son tantos. Si el conocimiento es si el conocimiento es el consenso o el acuerdo entre las comunidades que piensan, y hay una comunidad que piensa que el planeta es plano, pues tiene razón. Diría todo el relativismo que hoy predomina en el plano académico. Imagínense, también se cuestiona otro de los grandes avances del conocimiento científico, como es la teoría de la evolución, planteada por Darwin y desarrollada por otros tantos. Incluso se oficializa. En algún estado de Estados Unidos, la enseñanza de la teoría de la evolución se iguala en el mismo plano que la teoría de la creación o el creacionismo, cuando están en dos planos distintos. La teoría del creacionismo está en el ámbito de la religión, y la teoría de la evolución está en el ámbito de las ciencias, pero los igualan. Porque es que los saberes tienen que dialogar, y porque todo saber, incluido el científico, es una construcción cultural arbitraria. Entonces es tan cierta la evolución como el creacionismo. Vaya usted resuelva eso. Pero esas son parte de las amenazas. Las teorías conspirativas, las amenazas contra la escuela. Perdón, termino señalando las teorías del cambio climático. Entonces resulta que en Estados Unidos, la extrema derecha, tomando todas estas teorías relativistas, señalan que el conocimiento depende de quien lo enuncie. O sea, el conocimiento no es objetivo, sino que es un discurso de poder. Y por lo tanto, no hay tal conocimiento objetivo del cambio climático, sino que esta es una estrategia, entre otros, de los chinos, de los científicos chinos, que han inventado este cuento y de otros científicos que han inventado este cuento del cambio climático, fundamentalmente para tratar de afectar comercialmente a los Estados Unidos. Eso fue la tesis que promulgó de sus asesores teóricos, con el apoyo de sus asesores teóricos, Donald Trump, por ejemplo, y sigue siendo una tesis vigente de la extrema derecha norteamericana. De manera que entonces, como el enunciado es de los científicos chinos, su estrategia de poder es afectar la producción industrial norteamericana, porque las soluciones que con fundamento científico se han establecido para evitar el cambio climático que amenaza la existencia de toda la vida en el planeta. Cuando nosotros superemos determinados grados de temperatura en el planeta, no habrán condiciones
climáticas para la existencia de un solo organismo vivo. Ni una bacteria podrá existir. Las soluciones con fundamentos científicos no es otra distinta que controlar las emisiones de dióxido de carbono, o sea, la producción industrial. Bien que mal y a fuerza por las presiones de los movimientos sociales en Europa están avanzando en eso. Aquí fue objeto de debate en las pasadas campañas presidenciales, el tema del cambio climático. Pero bueno, ahí vamos avanzando con eso. Entonces, como esa es la recomendación con fundamento científico, los Estados Unidos dicen, no, ese fundamento científico es un conocimiento relativo y es una estrategia de poder para detener el crecimiento industrial norteamericano. Eso dice la extrema derecha, que no es poca el nivel de apoyo que tiene. Sacó 76 millones de votos, la mitad de la votación en las pasadas elecciones, todo ese tipo de creencias religiosas que se dan. Y todo esto lo resumo en la exaltación que este modelo hace del individuo, del sujeto aislado, ¿cierto?, de su propia identidad, y que es, por lo tanto, el aprendizaje va a depender de él, de cada sujeto. O sea que la responsabilidad de la ignorancia o del conocimiento ya no va a depender del conjunto de la sociedad y del Estado y de la educación pública, sino de cada uno. Si usted no aprendió, fue usted. Y problema solucionado. Creo que estamos volviendo, digamos, a estas épocas de oscurantismo, que tiene expresiones políticas muy complicadas. Ese oscurantismo eligió a Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, por señalar un ejemplo. Igualmente ha puesto presidentes en Honduras, en El Salvador, en fin. Por eso la escuela representa, como siempre lo ha representado, un proyecto contrahegemónico, un proyecto contra la dominación capitalista. La escuela y la escuela pública no es una iniciativa de las clases dominantes. Ha sido siempre una lucha de los pueblos, de los trabajadores, como parte del despliegue por tratar de que la razón prime en la organización y en la condición social de todos los pueblos, o sea, porque todos tengamos un crecimiento humano en el plano del conocimiento, en el plano de la apropiación del mundo, para poder conocer su belleza, sus misterios, su encanto, que no es otra cosa que es lo que nos posibilitan las matemáticas, la ciencia, la física, la química, la poesía, la literatura, el arte en general. Muchas gracias por la atención y estaré atento a las preguntas y a los comentarios que vienen a continuación de mis compañeros. Muchas gracias, profesor Homer, por su intervención. Yo sí quiero hacer una serie de comentarios en relación con lo que nos ha presentado, y es, por ejemplo, que nosotros, pues yo mirando el chat de YouTube de los estudiantes, pues toda la conferencia se pasaron fue preguntando sobre el tema de los cuestionarios de las notas. Yo considero que a mí me parece es una falta de respeto, y sobre todo unas personas que se están formando para ser docentes, en su gran mayoría, excepto los que son de la carrera de matemáticas, no la licenciatura. Entonces, a mí sí me parece que el chat debe dársele se debe utilizar más en hacer análisis de lo que está planteando el conferencista, pero no nosotros estar mirando en ese chat, que es todo el tiempo que pasó el profesor Homer presentando una conferencia muy buena. Están pendientes de los cuestionarios. En el tema de los cuestionarios, yo creo que pues ese cuestionario ya la vez pasada se dijo que había tenido un error. Esos cuestionarios se van a cambiar, ya el profesor los corrigió y se van a poner nuevamente en el chat. Entonces, no se puede uno poner en una conferencia cuando pues, un profesor hace el esfuerzo de preparar un tema, como lo hizo el profesor Homer, y si uno mira el chat, solo es pura cuestión sobre el tema de lo que tiene que ver con esos cuestionarios y con las notas.
Entonces, yo quería hacer esa observación y espero que en lo sucesivo le demos utilidad a ese chat, es para hacer análisis y entre ustedes pueden establecer, pues ya por eso cuando está el profesor Homer preguntando por el tema de las preguntas, ahí todo lo que hay es únicamente el tema de los cuestionarios. Entonces a mí sí me parece que eso es muy grave y eso denota también el tipo de sujeto que se está formando en una universidad pública estatal para ejercer una profesión como la del maestro y en un tema como el que estaba presentando el profesor Homer, que tiene una trascendencia, que es el tema de la educación moderna, sobre todo en el tema de la didáctica magna. Entonces, a mí sí parece que eso es gravísimo. Yo creo que Juan Carlos o Fernando o Carlos Julio les doy la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Fidel. Gracias, hombre, por la charla. Quisiera como ampliar alguna de los elementos que dijo Homer. Simplemente ¿para qué? Para aportar un poco a la exposición que hace Homer. Por supuesto, no tengo el bagaje que tiene Homer, pero yo quisiera como para transmitir a los estudiantes, es más bien un asunto de tipo pedagógico, ¿sí? Entendamos que cuando Homer habla de los árabes, necesitamos periodizar cuándo está hablando de los árabes, ¿sí? Porque después de que la Confederación Griega entra en crisis, primero en el siglo V antes de nuestra era, quinto cuarto, con la guerra de Peloponeso, y que el último extertor de la Confederación Griega fue con Alejandro Magno, siglo II, digamos, el legado que queda y que los griegos, por ejemplo, dejaron prácticamente empieza a perderse. Empieza a perderse precisamente por la expansión del Imperio Romano y después del cristianismo larvado del Imperio Romano. Nosotros le debemos, el mundo occidental le debe a los árabes, porque los árabes, como lo dijo Homer, los árabes lo que hicieron fue continuar con la filosofía griega y continuar con la ciencia griega y con la ciencia del pueblo antiguo. Es decir, que los guardianes del saber de la ciencia y la filosofía fueron los árabes hasta el siglo XII, cuando aparece el Islam. Y desde el siglo segundo, primero antes de nuestra era, hasta el siglo XII, el saber está en la civilización árabe, ¿sí? No en el mundo romano, porque el mundo romano, digamos, cuando entra en decadencia el Imperio Romano después de la República, digamos, el Imperio Romano es prácticamente relevado por el Imperio Cristiano, ¿sí? Por supuesto no en el siglo V, sino más adelante en el octavo, noveno, aparecería, pero fundamentalmente la filosofía griega está ausente, salvo un texto más que es el Timeo que recicla San Agustín. Y es en el siglo XII, entre el siglo XI al siglo XII, las cruzadas permiten no precisamente de manera consciente que la cultura permee el mundo europeo, sino el mundo árabe se permea por la península ibérica y los cristianos lo que hacen es tratar de sofocar la avanzada cultural árabe, pero no pueden hacerla y lo que hacen es cogerla, monopolizarla, traducirla, copiarla y monopolizarla en las abadías, en los monasterios, que es lo que decía Homer, ¿sí? Es decir, necesitamos entender que el mundo occidental le debe la cultura al mundo árabe. Entendamos eso, ¿sí? Porque en este momento se es injusto con el mundo árabe, con las cruzadas que tiene el neoliberalismo contra el Medio Oriente, ¿sí? Pero fundamentalmente, digamos, la ciencia y la filosofía, como muy bien lo explicó Homer, es gracias a los árabes, ¿sí? Y precisamente hay un interreno casi de 1000 años que la ciencia está perdida para el mundo europeo occidental, ¿sí? Y cuando aparece en el siglo XII, XIII, San Tomás de Aquino y San Buenaventura renuevan el saber aristotélico y lo incrustan en la escolástica y da un piso filosófico importante en la Edad Media, en la Baja Edad Media, porque la Edad Media si bien Alta Edad Media y Baja Edad Media. Y la Baja Edad Media es la más rica, la más próspera, la más fructífera en temas artísticos, científicos, políticos, filosóficos, y es en las bibliotecas, la misma Iglesia Católica es la que permite la transmisión, curiosamente, la transmisión del saber está monopolizado
pero los mismos doctores de la iglesia son los que sacan el saber de las abadías, los monasterios, y son los que la reforma emplea para criticar el mundo católico. Estamos hablando de lo que decía también Omer en Lutero con el siglo XVI, porque cabe decirlo, la educación para pobres no está incluida en la educación de la Edad Media, no está incluida. El pobre no existe, los siervos no existen como hombres, sino prácticamente son como posesiones de los señores, y son los protestantes donde el pobre aparece, y el pobre aparece para ser educado, para contrarrestar la hegemonía eclesiástica. Por eso la importancia de entender a Comenio como protestante, porque Lutero, siguiendo las enseñanzas de Hus, lo que hace es precisamente criticar las incongruencias y la corrupción que hay en el interior de la iglesia, que ha hecho política y ha hecho pensamiento en la Baja Edad Media. Y que los protestantes lo que hacen es incluir a los pobres en la educación en dos sentidos, Lutero y Munzer. Lutero, infortunadamente, se inclinaba más al príncipe. Munzer, en cambio, él planteaba que la educación sería para los pobres en general y sea mayoritaria. Lutero incluía a los pobres, pero para ganar feligreses. Por tanto, digamos, si uno entiende ese movimiento entre el 15 y 16, lo que llama el mal llamado Renacimiento, y lo sostengo, es el mal llamado Renacimiento porque lo que renace es lo que hace la burguesía naciente en las ciudades, y es lo que el pensamiento que circula es el pensamiento que la burguesía, que es la que aprovecha las universidades, la que permite divulgar el nuevo pensamiento que es el que planteó todo el tiempo Homer, ¿sí? Es decir, que el siglo XVI es gracias a una clase social que en ese momento es revolucionaria en sus antecedentes, que es ese nuevo pensamiento que aparece en las ciudades con Lutero, con Munzer, con Comenio, con Calvino, entre otros, hasta un punto, ¿sí? Pero la renovación del saber es porque no hay libertad, no hay únicamente de credo y de interpretación de las Sagradas Escrituras, sino hay libertad del pensamiento en tanto que se extiende, porque sale de los monasterios y las abadías, porque las bibliotecas eran monopolios que había en las abadías y los monasterios. Y el papel que tiene Comenio en ese sentido es importante en eso, y ahí aparecería todo lo que plantea, ¿cómo se llama? Homer, ¿sí? El pensar también, porque el pensar está inscrito al pensamiento de Dios, y entre el siglo XVI al siglo XVII, los humanistas italianos están planteando que la dignidad del hombre se constituye en tanto que piensa. O sea, el hombre es digno porque piensa y no es Dios el que piensa, que eso lo hace Píccolo Pirandola. Pero no solo Píccolo Pirandola, sino también estos personajes que van extendiendo el pensamiento del hombre, que es el que define y formaliza Descartes. Yo quería decir eso para aportar un poco didácticamente a los compañeros estudiantes de la importancia de entender a Comenio en su época y a Comenio en términos de la liberación de la educación para los pobres, a la pequeña burguesía, a la clase media, porque ya no eran las grandes aristócratas, sino prácticamente las clases medias que van a constituir como la burguesía como poder en el siglo XVIII, que es la Revolución Francesa. Pero es importante este momento en lo que llamamos el mal llamado Renacimiento, que es el reflujo del saber que tiene la iglesia, porque la iglesia tiene un papel importante en eso, porque la iglesia, los monjes muy juiciosos copian, traducen y monopolizan. Y ahí queda muchos años, muchos siglos, hasta que los luteranos le hacen un golpe muy fuerte a la iglesia en el cisma, y la burguesía, los comerciantes que están en las ciudades, hacen resonar esa reforma en el pensamiento en el siglo XVI. Quería aportar eso en términos didácticos a los compañeros para hacer entendible mucho más lo que plantea Homer. Homer, ahí hay una pregunta que dice que ¿por qué considerar contrarrevolucionaria a la evolución del 68 si amplía el panorama de los sujetos revolucionarios? Sí, es una... Bueno, primero, no sé si hay otro comentario no sé, de los otros profesores que están. Bueno, mientras los profes preparan Fernando y Carlos Julio, algunos de sus comentarios, pues me permitiré primero agradecer las aclaraciones que hace y las precisiones que muy bien hace Juan Carlos, porque nos permite pensar muy bien todo este tema del pensamiento.
Y a la observación y a la pregunta que señala Jorge Fidel, que hace Jorge Maldonado y que copia y pega Isabela, eh, sobre el tema de la revolución, del 68, me permite precisar lo siguiente. No es que la revolución del 68 haya sido contrarrevolucionaria. En ese momento hay un momento de viraje en el plano ideológico que coincide con toda esa lucha revolucionaria del movimiento estudiantil contra, el, eh, contra las formas de poder imperialistas que predominaban en la Francia y que van a tener expresión también en todo el resto del planeta, y que van a expresar una lucha por la democratización del poder. Eso es un hecho, y eso es un hecho del cual nosotros ahora este año estamos cumpliendo 50 años de nuestro Mayo francés, que fue en 1971, y que tiene una expresión en la lucha por la autonomía universitaria y especialmente por el cogobierno, que se logró efectivamente en la Universidad Nacional, y aquí en la Universidad Distrital tuvimos para esas épocas un consejo superior con mayoría de profesores y estudiantes, o con una mayor representación de profesores y estudiantes. Entonces, todo este movimiento tiene esa característica. Sin embargo, se desarrolla par y paso, o sea, a la vez en que se está consolidando una nueva fase de acumulación capitalista que vamos a conocer en el plano de las relaciones internacionales como de globalización, y que vamos a conocer en el plano ideológico como el neoliberalismo, y que postula la centralidad del individuo frente a la centralidad de la colectividad, que postula la centralidad de la identidad individual o local frente a la conciencia de clase. Ese es el postulado neoliberal. Lo que tomo de referencia como el 68 es simplemente una referencia temporal. Es en ese momento en donde entonces estos planteamientos del orden neoliberal logran copar también buena parte del discurso alternativo que surge en mayo del 68, y se van acoplando. De suerte que buena parte del discurso neoliberal se va a soportar o va a servirse de el discurso posmoderno, que va a coincidir en eso. Va a coincidir en criticar las ciencias, antes que criticarlas, relativizarlas. El conocimiento depende o sea, depende de quien lo enuncia y de dónde se enuncia. Lo que traducido a términos contemporáneos diríamos, el conocimiento del COVID-19 depende entonces de los chinos y de su formulación en Wuhan, o de su descubrimiento en Wuhan. Pues mire que esa tesis relativista propia del posmodernismo es la que abraza la extrema derecha. Y de eso no tienen culpa los posmodernos o la izquierda posmoderna. Lo que estoy anotando es eso. O sea, algo bien importante es cómo un discurso alternativo es subsumido por la ideología dominante para darle la vuelta y convertirlo en un soporte ideológico de la nueva fase de acumulación capitalista, o en otras palabras, de esta nueva fase de incremento inusitado de la explotación del trabajo a nivel global, y de incremento sustancial de las distancias entre
las élites gobernantes económicas y las élites económicas y el resto de la población. O sea, el nivel de desigualdad que vive el planeta es impresionante, comparado incluso con otras épocas. Hoy hay más desigualdad que tal vez en otras épocas, pero eso tiene una cobertura ideológica. De eso se vale también la derecha, y la izquierda, sin ser consciente de ello, pues brinda alguna serie de argumentos. De eso se trata. Saludo muy bien que se retome aquí eh, que Isabela y quién eh, y Jorge Maldonado nos recuerden el tema de la Unión Soviética. Parte es otro punto de quiebre, ¿no? La caída del Imperio Soviético, que sería otra cosa a verla muy bien en el plano educativo. Yo quisiera aportar algo a Por eso propósito. gracias por ese comentario, porque me permitió aclarar tal vez porque la forma como lo dije, o lo que dije seguramente, pues servía para equívocos, pero no. Hombre, No es en mayo del 68 el contrarrevolucionario. Es un momento que yo tomo como referencia para señalar el viraje que hay la forma como hay una cooptación ideológica de la ideología neoliberal de todos los postulados alternativos contrahegemónicos y los instrumentaliza. ¿Y los instrumentaliza contra quién? Contra la escuela y contra la ciencia. hombre, yo quisiera como aportar un poco con respecto a esta discusión porque en primera instancia entender qué es una revolución, y Mayo 68 no es una revolución. Hubo un momento importante en términos del desmonte de Gaulle en la Quinta República Francesa, en tanto que tiene dominio sobre el norte de África, parte del Medio Oriente y Indochina, porque Francia es imperialista. Y el movimiento estudiantil permitió desmontar al presidente de Gaulle para plantear el problema político que había, pero el movimiento estudiantil se tomó el poder, pero no hubo revolución, es decir, no hubo cambio de modo de producción, ni los obreros tomaron el poder. Los efectos del mayo francés son efectos que son conservadores, curiosamente, y te voy a plantear lo siguiente, y voy a plantear una década importante. La década del 60 plantea tres movimientos del posmodernismo. El posmodernismo no es nuevo. Es lo que llama Marshall Berman el posmodernismo positivo, el negativo y neutral. Porque en el momento se plantea el problema, los intereses plantean antes del 68, se plantea el problema si la modernidad aportaba o no. Entonces nos decían, no aportan. Entonces aparecían los movimientos insurgentes, estudiantiles, y criticando la modernidad en su totalidad, ¿sí? Y no entendían que Marx es moderno, que Freud es moderno, que otros personajes importantes en la revolución, tanto china como soviética, eran importantísimos. Y había otra tendencia que decían que la modernidad era positiva y incluían la tecnología y la industrialización del pensamiento. Pero no había un discernimiento de la dialéctica del modernismo con la modernidad. Y había un movimiento que era neutral, ¿sí? De tal suerte que cuando aparece en el centro, no solo en Francia, sino también en las universidades estadounidenses como la de Pittsburgh, la de Pensilvania y la de Filadelfia, curiosamente, como se intentaba demoler la modernidad, se desconoció el aporte marxista y produjo neoconservadores. En consecuencia, digamos, el efecto de mayo 68 no fue revolucionario. Y lo digo con cierta responsabilidad, en tanto que hay más proceso revolucionario en los procesos en Colombia, como la conformación del ELN en el 64 por estudiantes de la Universidad Nacional para transformar radicalmente el modo de producción. Que había un compromiso, ¿sí?, que era de cambio de modo de producción de capitalista por un socialista. El mayo francés se quedó ahí, que era la disputa entre los prosoviéticos y los pro-maoístas. Entre eso es Sartre, que era maoísta, jalonaba los procesos en el mayo 68, ¿sí? Y hay un problema, ahí es importante en tema de la resonancia, pero digamos, ahí aparece una suerte de manifestación pequeña burguesa, no obrera, en las políticas que vienen después, y aparece una suerte de neoconservadurismo que plantea Homer, que es de qué manera
al no tener claridad sobre la lucha de clases, se recicla, ¿sí? Y se crea una nueva conformación de un pensamiento donde la nueva izquierda conforma la ideología del neoliberalismo, que va a ser brutal después en la expansión de la globalización, después de la caída del muro de Berlín. Y entendamos también que previo a eso estaba, o en el marco de los 60, 50, estaba, uno, el levantamiento de Norcorea, ¿sí? Y la guerra de Corea, y también posteriormente la guerra de Vietnam, que era colonias francesas, porque lo que fue Argelia, Yemen, Egipto, Siria, eran países coloniales, ¿sí? De Francia e Inglaterra, que eso fue la rapiña que hubo en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En el 18, cuando repartieron el Medio Oriente y parte de África. Recordamos una oportunidad, vamos a hacer una geopolítica y veremos que el mayo francés ha sido ubicado más por la clase media que por la clase obrera, porque la clase obrera ha hecho revoluciones como la cubana, la vietnamita, la norcoreana y los movimientos urgentes que aparecieron en los 70s. Sí, aquí en Colombia está el EPL, el FARC, el ELN, aparece también en los 70s, el MSN, que no es antisistémica, es prosistémica, pero aparece después otras guerrillas que están preocupadas por el problema de la posesión de los medios de producción y el cambio en el modo de producción de la capitalismo por lo socialista. Yo pensaría, porque en ese momento también está el septiembre de Praga, año 68, que es lo contrario, que es cuando los estudiantes, ¿sí?, se van contra las políticas rusas para plantear el capitalismo que hay en la República Checa en este momento. Hay un repudio del socialismo y del comunismo en la República Checa, tanto así que hay un museo contra el comunismo, y es derecho. Entonces, necesitamos entender un movimiento a una revolución. El mayo francés fue un movimiento importante, pero no hubo revolución, no hubo cambio del capitalismo al socialismo. Entonces es importante el movimiento francés, pero la resonancia hay que tener mucho cuidado porque creó el neoconservadurismo. Muy bien. Bueno, como no quedan sino unos pocos minutos, yo solamente quiero hacer un comentario ya técnico a todos los muchachos y muchachas, pues, que están en la cátedra el día de hoy. En la plataforma de Moodle, pues está el control de asistencia, con eso es suficiente por hoy. Sin embargo, el cuestionario que pusimos el lunes no ha sido corregido. Es un problema de orden técnico. Y los cuestionarios del día de hoy no se han colocado por razones también técnicas. ¿Cuál es la razón técnica? La razón técnica es que nosotros hasta el día de hoy contamos con el apoyo del PAET, de Patricia, de Juan, de Edwin, con quien estamos eternamente agradecidos, pero ellos no pueden atender todas nuestras solicitudes. Nosotros ya, yo envié el cuestionario, aunque lo envié, digámoslo así, a última hora, pero no pueden atender todas las solicitudes, por lo que están ellos atendiendo un pequeño grupo a todas las cátedras de la facultad. Eso se resuelve con los monitores. Los monitores o las monitoras, en nuestro caso, van a tomar la dirección de tanto la plataforma de Moodle, la dirección y el diseño de la plataforma de Moodle, como de las transmisiones a partir del próximo lunes y jueves, y en eso entonces informo. Los cuestionarios de hoy se van a colocar igualmente y en el transcurso de la semana, y ustedes los podrán responder. Habrá tiempo para responderlo incluso hasta el próximo jueves. No hay ningún problema. Igual que el cuestionario del lunes pasado. O sea, nos vamos a poner al día en cuestionarios. No se preocupen. Esperamos que para el próximo lunes y próximo jueves ya estemos entonces nosotros sintonizados entre los cuestionarios y las sesiones. Ahora estamos desfasados. ¿Por qué estamos desfasados? Porque hasta ahora, hasta hace poco nombraron las monitoras, y las monitoras hasta ahora están, eh, 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 digámoslo así, apropiándose tanto de la plataforma como de la transmisión. Entonces, eso para que no se preocupen, no hay por qué sufrir por eso. Hijos y hijas, paren de sufrir por esa parte y que todo tendrá solución sin ningún problema. Entonces, muchas gracias por la atención y nos vemos en 8 días.
Homer, muchísimas gracias a ti y a los del PAE y pues bienvenida a las monitoras también a este espacio de la cátedra. Gracias compañeros a todos, gracias Homer, gracias a Fernando, Judy y a todos que colaboraron hoy en la sesión. Hasta luego.